Soy el padre Javier Olivera Rabasi y continuamos viendo la Inquisición. Las primeras reacciones. Ante la acción de los primeros movimientos heréticos, tendientes a cambiar el orden establecido, el pueblo sencillo, el pueblo fiel, naturalmente no se va a quedar de brazos cruzados. Y lo que va a haber que va a plantear en las autoridades a que rápidamente se den cuenta que existía un vacío legal ante estos levantamientos que iban contra aquellos que estaban irrumpiendo contra el bien común. La gente no podía tomar la justicia por mano propia. Uno de los primeros casos que va a conmover la cristiandad fue el de los llamados cátaros de Orleans, en Francia, allá por el año 1023, donde los episodios se sucedieron más o menos de la siguiente manera. La llegada de la secta a Francia, gracias a una mujer italiana que había también adherido a la herejía, va a lograr ella misma convocar a otros seguidores, incluso con un grupo de eclesiásticos, convirtiéndolos a la nueva fe herética, ¿no? Van a ser descubiertos por el pueblo, y el rey Roberto, llamado Roberto el Piadoso, va a reunir en la catedral una asamblea o un cierto concilio para ver realmente qué es lo que se hacía con estos revoltosos. Cuenta la crónica que el doctísimo cristiano rey se afligió mucho por la ruina de la patria y por la muerte de las almas. Fíjense cómo en otros tiempos los reyes o gobernantes se preocupaban por la patria y se preocupaban por las almas de sus súbditos, ¿no? Y por el mandato del rey Roberto y con el consentimiento de todo el pueblo, dice la crónica, fueron ejecutados en el fuego. Resaltemos esta cita: por el mandato del rey y por el consentimiento de todo el pueblo, es decir, de una decisión del monarca y del pueblo, democrática diríamos hoy, fueron ejecutados por medio del fuego. Anotemos, una medida no tomada por la Iglesia. Este concilio entonces de Orleans y los episodios siguientes van a llegar a tener una enorme repercusión a nivel general. Es decir, una primera medida que después de Diocleciano era la primera vez al menos que los herejes eran condenados al fuego. ¿Y por qué digo una gran repercusión? Porque a todos hizo pensar rápidamente en tiempos anteriores, donde en tiempos del emperador Diocleciano los cristianos eran entregados al fuego justamente. Posteriormente, en el año 1040, un arzobispo de Milán llamado Heriberto, después de descubrir una herejía en Lombardía, va a conducir a Milán, a su sede episcopal, a los imputados para que fuesen juzgados civilmente, es decir, por el brazo secular, el brazo de la ley civil. Sin embargo, el pueblo y los magistrados, enardecidos por las circunstancias sociales que esto implicaba, que la herejía implicaba, es decir, la irrupción de la paz social, también los va a arrojar a la hoguera a pesar de los reclamos del obispo local de que fuesen juzgados por un juicio justo. Hay más. El emperador Enrique III de Alemania va a mandar a ahorcar en el año 1052 a un grupo de cátaros. La crónica dice con la aprobación de todos, lo que va a provocar la protesta del obispo del lugar, quien dijo: no queremos defender la herejía, pero tales condenaciones no están de acuerdo con la ley de Dios. Es decir, era la Iglesia la que estaba intentando apaciguar los ánimos. Estas primerísimas reacciones del pueblo y de la autoridad civil ante un problema realmente nuevo, un problema hasta el momento que no se encontraba del todo diseminado, no va a gozar del beneplácito de la Iglesia. Por lo tanto, va a llevar entonces a la Iglesia, puntualmente al Papa, a convocar un sínodo en la ciudad de Reims, en Francia, bajo la presidencia del mismo pontífice reinante, por aquel entonces León IX. Es decir, ¿qué hay que hacer con la herejía? ¿Qué penas hay que aplicar? ¿Qué hay que hacer con este tema nuevo? Y en el concilio entonces de Reims se va a determinar que solamente se van a aplicar penas espirituales como la excomunión y el entredicho. El entredicho es una pena menor que a uno le impide acudir, por ejemplo, a confesarse o a comulgar, a recibir la Sagrada Comunión por un tiempo determinado. Pero sigamos con la Génesis.
De gran trascendencia va a ser el caso suscitado también en Colonia, Alemania, 1114, ante la sedición de un grupo de herejes que se había constituido entonces ante esto un tribunal en el obispado que va a terminar por condenarlos. Algunos de estos herejes en Colonia van a abjurar, es decir, van a desdecirse, otros van a mantener su postura tercamente, y al final, a pesar de los esfuerzos del clero, la multitud enfurecida, sin embargo, los va a llevar a la muerte. Uno de los aspectos más interesantes del caso fue en la consulta que se hizo por entonces al famosísimo y clarividente San Bernardo de Claraval, un hombre respetadísimo por entonces. Se habla en los historiadores de que San Bernardo fue el hombre que hizo girar la rueda que hizo girar la Edad Media, ¿no? Su respuesta, la respuesta de San Bernardo, es más doctrinal y moral que jurídica. Se le pregunta entonces qué hay que hacer con estos que irrumpen la paz social. Y el melifluo San Bernardo de Claraval, comentando el texto del Cantar a los Cantares, el libro del Antiguo Testamento, que dice: cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, comenta, cito a San Bernardo: las viñas son las iglesias y las raposas los herejes. Y siempre pensando en su conversión, el abad cisterciense va a decir, junto con San Agustín, que hay 3 grados de represión: la argumentación, la monición, la advertencia, y la excomunión. Y dice San Bernardo: el comienzo debe hacerse no por las armas, sino por los argumentos que refutan los errores y permiten en consecuencia, si es posible, reconciliarlos con la Iglesia y llevarlos a la verdadera fe. Ahora, si rechaza los argumentos, si recusa la munición, como dice el apóstol San Pablo, que sea anatema. Es mejor separarlo que dejarle destruir la viña, la Iglesia, ¿no? Pues es mejor un hereje reconocido que un falso cristiano escondido. Interesante esto, ¿no? Es mejor un hereje reconocido que un falso cristiano escondido. Y haciendo alusión a la ejecución que había sucedido en Colonia, Alemania, va a decir San Bernardo: aquellos, los herejes, no se convencen por los razonamientos, pues no los comprenden, ni se los corrige por la autoridad, pues no la aceptan. No se los cambia por la persuasión, pues están endurecidos. La prueba está hecha. Aman más morir que convertirse. Lo que les espera es la hoguera. Y sigue diciendo San Bernardo: nosotros aprobamos el celo del pueblo, pero no lo ha hecho, pues la fe es obra de la persuasión. Ella no se impone por la fuerza. Con todo, mejor, sin duda, es apremiarlos por la espada de aquellos que no sin motivo la llevan, que permitirles arrastrar a muchos en sus errores. Es decir, resumiendo, la Iglesia intenta entonces que se someta a un juicio justo a aquellas personas que hayan caído en el pecado y en el delito de la herejía. Se intenta que no se tome la justicia por mano propia, y lo que va a determinar la Iglesia es realmente si hay o no un error contra la fe. En conclusión, uno podría resumir lo expuesto hasta acá del siguiente modo, quizás como para hacer una especie de conclusión de lo dicho, ¿no? Hasta el siglo XII, o al menos hasta el siglo XI, la Iglesia solamente aplicaba a los herejes penas espirituales, sobre todo porque los herejes eran generalmente obispos, eran generalmente sacerdotes, con quienes las penas espirituales o corporales mínimas bastaban. ¿A qué me refiero con penas espirituales? La excomunión, el entredicho, la suspensión por ejemplo, del ministerio sacerdotal, la reducción al estado laical, al silencio, son penas espirituales. ¿Y por qué uno dice bastaban con este tipo de personas? Porque iban a aceptar la autoridad, iban a acatar la orden que venía, digamos, desde arriba. Más bien hasta el siglo XI repugnaban obras o penas más drásticas en la Iglesia.
Bien, como vemos y como existe el viejo principio, que la Ecclesia aborret a sanguine, la Iglesia aborrece la sangre, aborrece el derramamiento de sangre. Entonces, puntualmente hasta el siglo XI sucedía esto. A mediados del siglo XI en adelante, van a comenzar a resurgir nuevos brotes de herejías, realizando una propaganda oculta y realmente activa que va a amenazar la paz social. El pueblo y las autoridades civiles reaccionaban cada vez más de modo violento y no dudaban en llevarlos al castigo, horrorizados incluso por la transgresión de la fe, horrorizados por lo que eso implicaba para el bien común de la sociedad y advirtiendo el mal que significaba para todos. Por parte de los obispos, al igual que los reyes, se buscaba siempre una solución disciplinaria, al menos en distintos concilios y sínodos, que al menos arrancan desde mediados del siglo XI, 1050 más o menos, y culminan por lo menos a fines del 1100, principios de 1200. La argumentación, esta argumentación en general de que las penas se van a ir recrudeciendo, se van a ir al menos tipificando, va a quedar casi como compendiada en una especie de síntesis o corpus, es decir, un compendio de doctrina jurídica, que va a ser realizada en el siglo XII por el monje llamado Graciano, conocido con el nombre del Decretum Gratiani, el decreto de Graciano, ¿no? Y allí va a quedar como expresada en la causa número 23 dedicada a la herejía, que se debía recurrir realmente paso a paso ante una herejía pública. En primer lugar, primero a la discusión, a la argumentación, algo parecido a lo que decía San Bernardo de Claraval, para lograr después convencer del error al adversario. En caso de resistencia y pasado cierto tiempo, se debía como intentar hacerlo por medio de las penas canónicas en primer lugar y por último por las penas corporales. En cuanto a las primeras, como dijimos, las espirituales estaban la excomunión. Por ejemplo, una de las citas: deben quebrantarse los herejes con el hierro de la excomunión, como se arrancan las partes gangrenadas para evitar la corrupción de toda la masa. Decían esto citando a el padre de la iglesia, San Jerónimo, el santo padre de la iglesia. Ahora, si las penas canónicas eran ineficaces, si no se respondía a una pena espiritual, ¿no?, y por lo tanto la iglesia debía recurrir al brazo secular, al Estado, diríamos hoy, ¿no?, al gobierno, porque la Sagrada Escritura prohíbe el uso de las armas a los clérigos. Decía San Ambrosio, las armas del obispo son las lágrimas y la oración. Por lo tanto, es papel de los laicos el combatir en el ámbito civil, sobre todo contra los enemigos de Dios. Ahora, en cuanto a las penas de la época, o las penas que podía sufrirse en la época ante una persona que se encontrase culpable del delito, repito, de herejía, iba desde la confiscación de los bienes hasta la flagelación o el exilio, e incluso también la pena de muerte. Es decir, no nos encontramos acá ante una cuestión sencilla. La reacción se va a intentar organizar. Para evitar y combatir la herejía, la Iglesia, por su parte, va a encontrar 4 caminos. En primer lugar, la predicación y los tratados doctrinales, que aparecen especialmente desde la segunda mitad del siglo XII. En segundo lugar, las misiones y controversias, es decir, discusiones públicas, que hasta la cruzada del año 1200 por lo menos estuvieron a cargo de los frailes cistercienses, de los monjes cistercienses. En este sentido, y por gracia de Dios, va a aparecer un gran santo por entonces, dedicado puntualmente a intentar combatir la herejía. Nos referimos acá puntualmente al gran Santo Domingo de Guzmán, el fundador
de la llamada Orden de los Predicadores, ¿no? Orden predicador de los predicadores, porque surgió la orden de los predicadores, los dominicos, como le decimos ahora, para combatir la herejía. Y puntualmente, ¿qué herejía? La herejía de los cátaros. Es justamente Santo Domingo de Guzmán el que surge a partir de la amistad con otros sacerdotes amigos para combatir la herejía y para predicar contra la herejía. Ahora bien, de hecho, uno de los primeros mártires, el primer mártir creo que de los dominicos es San Pedro de Verona, San Pedro mártir, que muchas veces lo van a ver en la iconografía con un hacha acá. Lo mataron por ser santo inquisidor, ¿no? Mártir de la Inquisición, San Pedro mártir, San Pedro de Verona. Ahora, la predicación muchas veces parecía estéril o inútil. Y el mismo Papa Inocencio III va a lanzar una cruzada apelando al mismo rey de Francia, por entonces Felipe Augusto, para que, cito, el brazo secular, de vuelta, repito, el brazo secular, corrigiese a aquellos que la disciplina eclesiástica no puede arrancar del mal. Puntualmente entonces se pide la ayuda del brazo secular. Recordemos que era un delito la herejía, un delito penal la herejía, como si dijésemos el delito de odio o de discriminación. Tiempos cristianos distintos a tiempos paganos como los nuestros. Por último, el Tribunal de la Inquisición, tanto episcopal como monástica, va a surgir recién a fines del año 1100. Era necesario entonces hacer un balance con el objeto de encontrar remedios para resolver el mal por el que se estaba atravesando. Se va a convocar entonces una gran asamblea en la ciudad de Verona, en Italia, con obispos, príncipes, con teólogos de todo el imperio, donde se van a decidir medidas de un mayor rigor, promulgándose una decretal, un documento llamado ad abolendam, o sea, para abolir, para destruir, ¿no? Para terminar. Y va a determinar que los obispos debían entonces plantearse, y mejor dicho, plantarse de frente ante esta situación del todo disruptiva en la sociedad cristiana. Después de entonces se determinaba que eran los obispos los que tenían entonces el papel de trabajar respecto de esto, y después de una encuesta entonces las personas acusadas debían ser citadas ante un tribunal que sería exclusivamente eclesiástico. El imputado tenía siempre el derecho de defensa y se presumía su inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cuanto a las penas, la decretal ad abolendam para simples herejes y sospechosos iban desde la privación de oficios y de beneficios, ¿no?, hasta la excomunión e incluso la incapacidad civil y política. También incluso hasta la pérdida de terrenos. En caso de reincidentes, se entregarían a la potestad secular para que se le aplicara la pena correspondiente, ¿no? Esta pena no era por entonces la pena de muerte, sino el destierro, que muchas veces era peor que la pena de muerte, y también la confiscación de los bienes. Vale la pena subrayarlo una vez más. Era la Iglesia la encargada de determinar si se había caído o no en el pecado y por lo tanto en el delito de herejía. Y si la persona se retractaba, entonces no se seguía adelante con la pena. Bien. Para esta época asumía el trono papal uno de los hombres más notables de la Iglesia o de la historia de la Iglesia. Nos referimos al Papa, al gran Papa Inocencio III, una de las personas más conocidas en tiempos de la Edad Media. Era el año 1198, la situación de Italia y de Francia en cuanto a la herejía iba cada vez más en aumento y en aumento. Este pontífice va a publicar en Italia, en Viterbo, una decretal, otro documento papal llamado la Vergentis Insenium, donde se va a basar en el derecho romano, a partir de puntualmente del caso del delito de lesa majestad, declarando el delito de herejía como un delito que rompía la unidad de la cristiandad, como un delito de lesa majestad. Es decir, que atentaba al bien común del imperio
y el bien común de la Iglesia. Vale la pena, a menos, leer un poco de este texto. Dice así el Papa Inocencio III: si con legítima sanción aquellos que cometen un crimen de lesa majestad, recordemos que en tiempos del Imperio Romano los cristianos eran acusados de lesa majestad por ir en contra del emperador, por no querer adorar al emperador como si fuera un dios, por no querer adorar a los falsos dioses paganos. Si con legítima sanción, dice el Papa, aquellos que cometen un crimen de lesa majestad son castigados por la pena de muerte, la confiscación de sus bienes, y por misericordia sus hijos conservan la vida, ¿cuánto más merecen entonces quienes, desertando de la fe de nuestro Dios, ofenden a su Hijo Jesucristo? Deben ser separados de nuestra cabeza, que es Cristo, por la Iglesia, y despojados de los bienes temporales, ya que es mucho más grave ofender a la eterna majestad que a la majestad temporal. Pero el rigor de estas leyes era suavizado por la misericordia cristiana. Sigue diciendo el Papa: a fin de que, viéndose evitados por todos, deseen volver a la unidad, o sea, si alguno quisiera volver a la unidad después de haber caído en este pecado, a fin que al menos la pena temporal corrija a quien no enmienda la disciplina espiritual, podían arrepentirse y recuperar sus derechos. Esta última parte es casi textualmente un texto de San León Magno y de San Isidoro, citado por Graciano. Es decir, que si uno se arrepentía, podía incluso recuperar los derechos. Hasta tal punto llegaba la Inquisición maldita, como muchos le llaman. Así surgía entonces la Inquisición medieval, juntamente con el poder civil, con el poder eclesiástico, aplicando la justicia, pero sin olvidarse nunca de la misericordia. Porque finalmente la misericordia triunfa sobre el juicio. Más adelante continuaremos. Que no te la cuente.